Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que a esta hora se encuentran con nosotros. La paz del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes y sobre su familia. Vamos a iniciar este programa, Madrúgale a la verdad. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta hora. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos que nos ilumine, Señor, con tu Espíritu Santo, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor Jesucristo, en este estudio que vamos a realizar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver el tema hoy, el reverdecimiento de la higuera, o ese resurgimiento de la nación de Israel. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, que dice así: parábola de la higuera estéril. Y dijo también esta parábola. ¿Quién? Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que sea inutilizada la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, para entender esta parábola, vamos a explicar quién es Israel. Siempre en la Biblia encontramos en varios textos la parábola de la higuera. La higuera hace alusión al pueblo de Israel como nación. Sabemos que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Y tiene que ver mucho en estos acontecimientos escatológicos en que la iglesia está aquí en la tierra. Por eso Jesús habló mucho de Israel. El texto que habla Juan, que dice: a los suyos vino y los suyos no la recibieron, pero a los que recibieron y les creen en su nombre, a esto le dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que Israel no se acogió al plan de Dios para la salvación, para lo cual el Señor había venido como Mesías a reinar sobre Israel, y no lo dejaron reinar. Entonces se abre la puerta al pueblo gentil. Y esto tuvo una consecuencia para Israel, que fue su esparcimiento o diáspora. Quiero hacer una alusión primero de la situación humana, de la mente humana. Desde el principio, desde el Génesis, después que Caín mató a Abel, quedó con un remordimiento de conciencia. Y Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para saber dónde anda? Y dice el Señor: la sangre de tu hermano Abel clama a mí. Entonces dice que tuvo gran remordimiento Caín, y tomó una de sus hermanas y se fue, y fue el primer hombre en construir una ciudad. Y a esto que pasó desde el Génesis, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, los médicos lo catalogan como una enfermedad en los últimos tiempos que se llama estrés o preocupación. No es simplemente más que el remordimiento de conciencia que hay en el hombre por un estado, por una situación, por una preocupación. Que la persona tiende a preocuparse por algo en específico, por la condición humana, lo conlleva a esto. Y esta enfermedad que dan los científicos dice que surgen otras enfermedades que se derivan a ello. Pero Jesús vino a traer una solución al hombre, diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Quiere decir que Jesucristo nos trajo a paz a nosotros.
y debemos estar confiados en la mano de Él. Jesucristo trajo la cura para que los hombres podamos vivir en paz. Primero tiene que comenzar por usted y por mí, aceptando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Entonces nosotros los cristianos andamos por fe y no por vista. La Biblia nos habla de muchas profecías y muchos relatos proféticos hasta el día de hoy. O sea que eso quiere decir que una tercera parte de la Biblia o de la palabra de Dios es profética, es profecía. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Para el levantamiento de la iglesia tienen que ocurrir dos grandes eventos. Uno es el reverdecer de la higuera, o sea, el resurgimiento de Israel. Y este ya sucedió. Y el otro está por suceder. ¿Cuál? El levantamiento de la iglesia. El renacimiento, tenemos que hablar para entender esta parábola primero. Tenemos que hablar quién es Israel como nación, como pueblo de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le aconteció hasta el día de hoy? Entonces vamos a hacer un recuento histórico del renacimiento de Israel como nación, como país. Por eso he titulado este mensaje o esta enseñanza, el reverdecer de la higuera seca y su florecimiento. Y posteriormente hay algo que todavía no ha dado, que es fruto y que dará fruto a su tiempo. La historia dice que el 14 de mayo de 1948, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, declara que Israel tomará posesión de su tierra como una nación libre, soberana e independiente. El primer evento tenía que cumplirse porque sin Israel no regresaría a su tierra. El segundo evento no puede ocurrir, que es el levantamiento de la iglesia. Algunos llaman por ahí rapto. La palabra rapto no cabe aquí. De la que se traduce del griego al castellano, que es zarpazus, que quiere decir arrebatamiento o levantamiento. Yo me inclino, me identifico más con la palabra levantamiento, porque el Señor no viene a raptar nada. Raptar se habla como de secuestro, no. El Señor viene a buscar lo que es suyo, su iglesia. Entonces, para que usted cambie de léxico y diga, el Señor viene a levantar a su iglesia. ¿Cómo corroboramos esto? En Juan 16, cuando dice que el Señor tomará de lo suyo, porque Él nos dará a nosotros lo que es de Él. ¿Qué es? Su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está en la tierra actualmente en la iglesia? El Espíritu Santo. Y Él, ¿qué viene a buscar? Lo que es de Él, de su naturaleza divina, que le ha dado a participar a la iglesia, que es su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el motor para nosotros ser levantados con nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se profetiza que Israel volvería, pero no se dice cuándo ni cómo. Pero los profetas se anunciaron que esto sucedería. ¿Esto qué quiere decir? Que es un milagro. Siempre Dios ha cuidado de su pueblo. Tenga esto pendiente. Siempre Dios ha tenido cuidado de Israel, porque esa es su nación terrenal, como decimos nosotros, nuestro terruño, el lugar donde nosotros nacimos, nos criamos. Bueno, el terruño de Dios es Israel. Ese fue el lugar donde Él quiso hacer con ellos grandes cosas, no porque eran fuertes, sino dice la Biblia porque eran aún los más débiles, y Él los escogió a ellos, no ellos los escogieron a Él. Y Dios formó este pueblo de la nada y comienza
con un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Y de los hijos de Jacob nace las 12 tribus de Israel. Entonces, teniendo en cuenta esto, Dios es celoso de su pueblo. Vamos a leer unos textos en Ezequiel capítulo 37, el versículo 12, que dice algo. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro. Pueblo mío, yo os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, para que saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. El pueblo de Israel, cuando fue esparcido, quedó prácticamente muerto. Pero el resurgir, el volver a su tierra, le da vida. Es lo que profetiza Ezequiel. Isaías 66, verso 8, nos da otras pautas acerca del pueblo de Israel. Y vamos a leerlo textualmente para que usted analice si tiene una Biblia en la mano. Vamos a buscar Isaías 66, versículo 8, exactamente. Dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día y nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Lo leemos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esto profetiza aquí acerca de la nación de Israel, cómo se daría su advenimiento nuevamente. ¿Quién lo dice? El Señor a través del profeta Isaías. Este cumplimiento de esta profecía quiere decir que la nación de Israel nacería en un día. Jamás había sucedido tal cosa. Porque todas las naciones en el mundo, principal la nuestra, la mía, Colombia, han tenido un proceso para poder llegar a consolidarse como nación. Y si quiere vamos a la historia para ver si estoy equivocado. Después del grito de independencia, surgieron varios nombres para nuestra República de Colombia hoy en día. Hasta el nombre que tenemos hoy, República de Colombia, se llamó la Nueva Granada, la Gran Colombia, y así Estados Unidos de la Nueva Granada de Colombia. Todos estos nombres tuvieron una serie de eventos y una serie de años para poder llegar Colombia a llamarse República de Colombia. Pero aquí vemos un caso que Israel no tardó tanto, sino en un día. Y lo dice la palabra del Señor y lo vamos a ver porque eso es lo que estamos estudiando en esta hora. Dice así: Israel es un milagro para resurgir. ¿Qué es un milagro? Vamos a definirlo. Es un desafío a las leyes naturales. Va más allá de nuestra comprensión humana, de nuestra mente. Eso es un milagro. Solamente sucede y Dios tiene el poder para hacerlo. Nadie más. El milagro sucede de parte de Dios. Y este es el pueblo de Dios. Recuérdelo, no lo olvide. Israel es el pueblo de Dios. Y todo aquel que se levante en contra de Israel se mete con Dios mismo.
Segundo, ninguna nación que ha regresado a su tierra después de ser esparcida por más de una generación, bíblicamente o teológicamente, una generación comprende entre 70 y 90 años. Bíblicamente, Israel fue dispersa por primera vez en el año 70 después de Cristo. A eso se le llama diáspora judía. ¿Por qué sucedió esto? El mismo Señor lo permitió para que se expandiera en primera medida el evangelio del reino de Dios. Luego retornan en el año 130 después de Cristo. Y en el año 135 entró un general romano llamado Tito y Adriano, y se rebelan contra Roma y vencen a los judíos, y tras la victoria Adriano destruye en su totalidad el templo de Israel y los echó y les prohíbe vivir allí, y le cambia el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Hasta el nombre perdieron. La convirtió en una ciudad pagana de idolatría. Judea y Samaria pasó a llamarse Siria de Palestina. La duración de su esparcimiento fue de 1948 años. Anote este número: 1948 años demoraron errantes por el mundo. Si sacamos la cuenta que en el año 130 después de Cristo hasta el año 1948, para hallar una cifra exacta, serían 1818 años errantes. Mire la cantidad de años que demoraron fuera de su terruño, de su cultura, de su pertenencia, de su entorno en donde se movían, en donde vivían, en lo que era de ellos. Pero hay algo curioso, que Israel empezó a vivir en diferentes partes del mundo. Nunca perdieron sus costumbres. Uno, idioma, religión, política, entre otros, y trabajos. Siempre en los lugares donde vivieron, donde habitaban, adoraban al Señor, profesaban la Torá o la ley, hacían culto o hacían el día de reposo para el Señor, y siempre fueron independientes dentro de otras naciones. Ninguna nación los absorbió, o sea, ninguna nación les logró disolver su pensamiento y su forma de actuar. Cosa muy diferente que sucede con nosotros los colombianos. Aquí mismo en nuestro país, el costeño va al interior del país, en poco tiempo empieza a hablar como hablan las personas del interior. Cuando había el boom de Venezuela, los colombianos que iban a Venezuela, en poco tiempo venían hablando venezolano. Bueno, y déjeme decirle que Israel, la nación, los hombres, nunca perdieron su léxico, su lenguaje, su costumbre, sus cosas. No importaba dónde estaban, en qué nación estaban, siempre se guardaron y se mantuvieron. Y en este periodo que pasaron los 1818 años errantes, de país en país. Pero surge algo en el año de 1948, los ingleses vencen a los turcos otomanos y declaran por la ONU a Israel que regrese a su tierra. Israel regresa inmediatamente y se posesiona como nación soberana e independiente en un día, como lo dijo el profeta Isaías 66, versículo 8, lo que leímos anteriormente. A las 5:30 AM fue declarado David Ben-Gurión primer ministro israelí ante los ojos del mundo, y esta noticia fue regada inmediatamente para que todas las naciones supiesen que Israel se consolidaba como nación.
Cada fecha con Israel es significativa. ¿O dirá usted una coincidencia? Vamos a explicar esto. Desde Adán hasta Abraham pasaron 1948 años, teológicamente comprobado. Y de Cristo al resurgimiento de Israel pasaron 1948 años. Parece ser una coincidencia, ¿no? Pero en Dios no hay coincidencia. Dios tiene todo programado, aún por fechas. Entonces, si de Adán hasta que se manifestase o naciera Abraham, pasaron 1948 años. Cuando Cristo vino cerca del siglo primero. Y se dice que entre el año 27 y 26 muere el Señor Jesucristo de esta era. Y después que estuvo Cristo aquí, hasta el año 1948 es declarada Israel como nación libre, soberana, independiente. Pero mire que a las 5:30 Israel se posesiona en el lugar como nación. Y a las 6 de la mañana del 15 de mayo de 1948, los árabes bombardean a Israel. Mire, en poco tiempo los árabes querían borrar del mapa a la nación de Israel, pero no los vencen. Israel soportó el bombardeo y se defendió, porque Dios da cumplimiento a su profecía, la cual la dijo por medio del profeta Amós. Vamos a leer Amós 9, verso 14 y verso 15. ¿Qué nos dice Amós de esto? Quiero que busque allá en su Biblia. Dice así la palabra del Señor: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Escuchen. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Quién lo dice? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel y el Dios de esta iglesia, Jesucristo. Así ha dicho Jehová, Dios tuyo. Lo que Dios promete, lo cumple. Y desde ese momento, a Israel, desde el primer día en que fue posesionada, la han intentado borrar del mapa y no han podido, ni podrán, porque el Señor dijo que los plantaría ahí y nadie, absolutamente nadie, los arrancaría o los arrancará. Entonces, uno, recobran su identidad a nivel mundial. Ya no son errantes, ahora recobran la identidad a nivel mundial. Dos, era un desierto cuando retornaron a su nación. Estaba totalmente destruida y asolada. No había árboles, no había nada. En 1950 y en 1953 plantaron 6 millones de árboles de olivo, y hasta hoy, año 2020, hay alrededor de 12 millones de árboles de olivo, porque de allá es donde nos traen el aceite de oliva, para que usted sepa, uno de los aceites más finos que hay en el mundo. Este cumplimiento de la parábola de Lucas 13, 6 y 9, la cual leímos al principio. Israel es el centro de la tierra, o sea, el ombligo, o sea, el equilibrio de toda la tierra. La Biblia lo dice, ¿dónde? Ezequiel 5:5. Si quiere comprobarlo, vamos a leerlo, que dice textualmente Ezequiel capítulo 5, verso 5. ¿Me permite? Mientras encontramos la cita de Ezequiel, que dice así de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones, y de la tierra
alrededor de ella. Tengan en cuenta este texto. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la que puse en medio de las naciones y de la tierra y alrededor de ella. Tengan en cuenta, porque al final lo vamos a explicar. Israel, entonces, es el centro de la tierra. Por eso, muchos gobiernos quieren posesionarse ahí. 1, 2. Israel es el termómetro de Dios en la tierra. Podemos decirlo de una forma figurada. O sea que los acontecimientos que surgen con Israel tienen que ver con el mundo y mucho más con la iglesia del Señor. En 1967 surge otra guerra, otro ataque. El 6 de junio. Bueno, hoy es ¿qué? 3 de junio. Faltan 3 días para que se cumplan muchos años en que surgió esto. Declaran a Israel la guerra de los 6 días. Los países de su zona fronteriza se reúnen para acabarlo. Pero sucede otro milagro. La gente diría, es que Israel es de buena. No, es que tiene un Dios grande y todopoderoso. En ese momento Israel era un país débil. Apenas tenía escasamente, ¿cuánto? 22 años de haber regresado a su tierra. Estaba apenas tomando posesión. O sea que no era una nación fuerte. Y cuando se reúnen para acabarlo, surge un milagro en las comunicaciones del ejército israelí. Entra una comunicación sin ellos estar buscándola. Esto quiere decir que Dios mismo permitió que ellos escucharan dos cosas: cuándo lo iban a atacar y cómo lo iban a atacar. El Departamento de Comunicaciones de Israel escucha esta conversación de su enemigo, de la República Árabe Unida, que la llamaron así para atacar a Israel. Israel, al enterarse de la noticia, los ataca con 6 aviones en la madrugada. Todas las bases aéreas del enemigo fueron atacadas, así quedando Israel controlando todo el aire. O sea que el ejército, que era grande y numeroso para atacar a Israel, y que se sentían victoriosos porque eran mayor número de personas, de fusiles, de armas, de aviones, con 6 aviones nada más. Escuchen, mire este número también: 6 aviones. Israel bombardea y los toma de sorpresa. Ellos nunca esperaban que Israel los bombardeara en ese momento. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, la base aérea más fuerte es la de Israel. ¿Por qué será? Analice quién es el Dios de Israel. Entonces todas las bases del enemigo fueron controladas, fueron destruidas. Y fue cuando entraron en la península del Sinaí, donde está el Valle del Megido, donde sucederá la tercera guerra mundial. Y entonces ahí perdieron, porque Israel empezó a bombardearlo y les tocó retroceder a los enemigos y perdieron la guerra, e Israel se mantuvo en pie. Desde que Israel se posesionó como país hasta hoy, lo han querido sacar o destruir, pero el Señor Jesús no lo ha permitido, ni lo va a permitir. Mire que los árabes eran alrededor de 22 millones de personas que rodearon a Israel para acabarla, pero no pudieron. Irán es la nación terrorista número 1 del mundo actualmente, y posee una estación atómica nuclear, pero también es una de las naciones donde se está levantando más el cristianismo, lo igual que la República de China. China es una nación perseguidora de los cristianos en el mundo.
Pero en China está creciendo el cristianismo, está creciendo el evangelio, está creciendo la palabra de Dios. Qué controversia, ¿sí o no? Pero todo eso lo hace mi Señor. Jeremías 49:32 nos dice que Irán se llama Elán. Y hay un cumplimiento de una profecía que va a ser bombardeada Irán. Y vamos a leer lo que dice entonces Jeremías capítulo 49, verso 32, que nos dice Jeremías 49:32 textualmente. Dice de esta manera: serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta lo último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Asdod será morada de chacales, soledad para siempre, y ninguno morará allí, y no habitará hijo de hombre. Esto lo dice acerca de esta profecía. Dice: palabra de Jehová vino a mí, profeta Jeremías, acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traerá sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré en todos estos vientos, y no habrá nación a donde vayan los fugitivos de Elán. Y sigue hablando de Elán. Elán ahí es Irán. Y aparece en Ezequiel 38:39 que Rusia invadirá a Irán y la bombardeará. Y Rusia aparece en la Biblia, es conocida como Persia o como Magog. Lo dice el Salmo 83: los árabes atacarán a Israel con ejército en el mundo. Y se llamará esto cuando los árabes reúnan todas las naciones: la guerra de Armagedón. Daniel 11:44 corrobora esto también. Pero quiero decir que los juicios de Dios deben comenzar primeramente por su casa. Es necesario que los juicios de Dios comiencen por su casa, por Israel. Así también como en la forma espiritual, que van a comenzar por la iglesia. Bueno, en este momento dice que 1 billón de especies pasó hace poco. Fueron quemadas en Australia por un conato que surgió, no se sabe cómo, pero 1 billón de especies fueron destruidas. Hay terremotos, hay tsunamis, hay revolución, nación contra nación, pestes. Sí, estamos viviendo una pandemia mundial que le llaman COVID-19. Hay cánceres malignos multiplicados en este último tiempo, cuando en un tiempo ya el cáncer había sido controlado. Ahora se ha multiplicado más el cáncer. ¿Por qué? Le dejo la inquietud. SIDA, los cambios climáticos fuertes cada día, los polos pierden hielo, ¿sí? Y en la actualidad hay una amenaza de muerte por un virus llamado COVID-19, y la persona todavía no entra en razón, porque la Biblia dice que estos son principios de dolores, y cada evento tiene un acontecimiento bíblico. Esta es la plataforma que está siendo creada para que pueda surgir el anticristo. Pero antes que surja este personaje, la iglesia será levantada. Está cerca. El tiempo es corto en que duraremos en esta tierra. Hermano, amigo, escúchelo. Saque cuentas. Si usted es una persona que le gusta hacer las cosas por la estadística, habla que una generación está entre 70 a 90 años. Actualmente, si no estoy mal, Israel lleva 72 años después de su resurgimiento, después de su consolidación como nación, del año 1948 hasta este tiempo. ¿Sí? Y ahora quiero explicar algo de lo que leímos en Lucas.
¿Quién es la higuera? ¿Quién la simboliza? ¿Quién la representa? Israel. Ya lo sabemos. El olivo, las condiciones de Israel. La vid, porque esta higuera se encuentra en un viñedo. Es el sistema religioso de Israel. Por eso dice el Señor en Mateo 24, versos 32 y 33, aprended de la higuera y la parábola. Aprended de la higuera y su parábola. Hay un interrogante. Israel como nación y dispersa en su totalidad en el año 130 después de Cristo, cuando reverdeció el 14 de mayo de 1948. Tenga estos datos ahí en su mente. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió para poder hacer el proceso de levantar a su iglesia y que se dieran cumplimiento a otras profecías que usted y yo las hemos vivido y las hemos comparado bíblicamente. Aunque el mundo no entienda las cosas, nosotros los cristianos al estudiar la Biblia encontramos muchas cosas, porque de esta manera, sin la nación de Israel no hubiese regresado, no se puede levantar el anticristo. Y si no surge el anticristo, el Señor no levantaría a la iglesia. Entonces mire que un evento sucede a otro y ese hace enlace con otro. Nosotros que somos la iglesia del Señor Jesucristo, que estamos esperando, por eso debemos estar pendientes de lo que pasa con Israel. Entonces ya ha reverdecido, ya no está seca, ya tiene flores. Actualmente Israel es una potencia mundial. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Mucho. Porque el paso a seguir es el levantamiento de la iglesia. Sin Israel no puede haber levantamiento. Pero ya estando Israel, actualmente la parábola dice que la higuera está estéril. Tiene hojas, pero no fruto. ¿Cuál es el fruto? Cuando ellos se vuelvan al evangelio, cuando ellos se vuelvan a Dios, cuando el anticristo se sienta allá en el trono de David y se haga pasar por Dios, entonces ellos entenderán y comprenderán que al que mataron era el Mesías, al Jesús, al que ellos esperaban, y se rebelarán contra el anticristo. Entonces el anticristo le hará la guerra, y entonces serán perseguidos y darán sus vidas, entregarán sus vidas para ser salvos. Jesús añade una parábola sobre una higuera estéril para exhortar a su auditorio que se esfuercen para arrepentirse a tiempo. La parábola que hemos leído en Lucas dice que vino aquel hombre a los 3 años y no había hallado fruto en aquella higuera. Y el sirviente dice que le dé 1 año más de espera mientras él la abona para ver si da fruto. Y si no, entonces sí que la puede cortar. Esto simboliza a Israel en el centro, que es la higuera, y alrededor de ella el abono. Es el esparcimiento de la dispensación de la gracia, el evangelio que está predicando la iglesia alrededor del mundo. Porque cuando la iglesia sea levantada, entonces el evangelio volverá para Israel. La parábola anuncia un tiempo de gracia, del cual aún disponemos los oyentes de Jesús, que es urgente al llamado al arrepentimiento. Amigo y hermano que me estás escuchando, es urgente el llamado al arrepentimiento en la esperanza en que la gente pueda escapar del castigo que viene sobre la tierra. A Israel, como en un todo, se dirige finalmente la parábola de la higuera. Se dirige a Israel, pero se abre una puerta al pueblo gentil, que es el abono, el evangelio que Jesucristo nos dejó. ¿Qué sería ese abono? Reitero nuevamente, en todo el mundo, en un tiempo limitado, y la iglesia está viviendo la última hora. Somos los llamados de la última hora, del último tiempo, del último minuto. Hermanos y amigos, les exhorto con esta enseñanza
para que usted se acerque a Cristo y entienda que el tiempo está muy cerca. Las cosas están cada día aproximándose más la venida del Señor y se está desencadenando todas las cosas que el Señor nos está dando. Entonces, dejo que usted analice estas cosas. Los números que hay ahí en esta historia son reales y son de parte de Dios. Quiero despedirme con esto y vamos a orar para que el Señor te continúe bendiciendo en este maravilloso día. Soberano Dios, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendice a mis hermanos y a los amigos que están a la distancia, que han escuchado esta enseñanza para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, te habló tu pastor Pedro Muñoz de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Dios te bendiga.